El Centro de Servicios Laborales ofrece asesoramiento, orientación y defensa legal en relación con el régimen laboral de la actividad privada, brindando una serie de servicios dirigidos a trabajadores, extrabajadores, empleadores y organizaciones sindicales que necesitan orientación legal laboral, conciliación o representación en un proceso judicial laboral. Los servicios disponibles son: consultas al trabajador y empleador para un asesoramiento personalizado sobre temas laborales. Conciliación administrativa laboral, con el objetivo de facilitar acuerdos entre las partes para resolver conflictos laborales. Patrocinio judicial gratuito, brindando representación legal ante el Poder Judicial, sin costo para los patrocinados del servicio. Además, para los trabajadores y extrabajadores del sector privado, brindamos el servicio de liquidación de beneficios sociales, donde ofrecemos asesoramiento y cálculo estimado de acuerdo a la documentación entregada al liquidador del servicio. Nuestra labor se refleja en las experiencias positivas de nuestros usuarios. Tuve un despido arbitrario y por mi estado me dijeron que no se podía. Y me acerqué al ministerio, luego como no hubo una solución en el instante, me derivaron con un abogado de oficio. Lo que no estaba reconociendo la compañía en su momento me era la indemnización por lo que había pasado, ¿no? Por mi estado y por cómo estaba. La solución fue para mí satisfactoria, ¿no? Me ayudaron mucho, se pidió lo justo y obtuve lo justo. Y en realidad estoy muy agradecida. Mi nombre es Roxana Cerraque Ceballos, tengo 50 años y soy trabajadora del hogar. La persona que yo trabajaba con ella, la señora, no quiso pagarme mis derechos que me correspondían. Yo me acerqué al Ministerio de Trabajo para recibir asesoría por un despido arbitrario. Gracias al servicio de patrocinio judicial, pude recibir mis beneficios laborales. Me asesoraron muy bien y bueno, acá me acompañó un abogado. Comenzamos a hacer todo el proceso con el abogado y gracias a Dios llegaron a pagarme todos los beneficios que me correspondían. Estas experiencias positivas nos permiten mejorar nuestros servicios. Si deseas recibir atención,
Encuéntranos en la sede central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ubicada en la avenida Salaberry 655, Jesús María. En la sede de San Juan del Lurigancho, ubicada en el cruce de la avenida Germanio y Girón Banadio, en la urbanización San Hilarión. O en la sede de Villa El Salvador, ubicada en la avenida Solidaridad, parcela 2, manzana F, lote 11, en el Parque Industrial. Si deseas, también puedes reservar una cita visitando la web extranet.trabajo.gov.pe. El Centro de Servicios Laborales está comprometido con brindar apoyo legal accesible a quienes lo necesiten. Hola, buenas tardes, bienvenidos señores participantes, ¿cómo están? Esta tarde nos acompaña un grupo muy grande de participantes. Quisiera pedirle las disculpas del caso por el retraso. Estamos muy contentos de tenerlos esta tarde. Quisiera explicarles que la asignación familiar es un respaldo invaluable que reconoce el esfuerzo de los trabajadores y actúa como un pilar fundamental para la crianza y educación de nuestros hijos. Más que un beneficio económico, es una expresión de apoyo constante sobre el que las familias construyen sus sueños, sus esperanzas en el Perú. La asignación familiar garantiza la protección, el sustento, que esté presente en el hogar, siendo un mecanismo esencial para el bienestar de los hijos dependientes. Es un derecho que suma a la remuneración para contribuir a la manutención, fortaleciendo los lazos familiares y aliviar así la carga económica. Por eso, el Centro de Servicios Laborales ha visto por conveniente con nuestro equipo ver un tema tan importante, tan fundamental para las familias del Perú. Esta tarde traemos a una especialista que ya tiene 8 años de experiencia en nuestro Centro de Servicios Laborales, que es la abogada Janet Villegas, quien nos acompaña esta tarde para traer un tema tan importante. Janet, buenas tardes, bienvenida a nuestro espacio. Te damos la bienvenida, Janet. Muy buenas tardes, muchas gracias, estimada Patti, por la presentación y al público aquí presente que siempre nos acompaña, ¿no? En cada charla virtual que se lleva a cabo todos los martes de cada semana. Como ya muy bien lo dijo Patti en la presentación, si bien es cierto, este tema importante que vamos a tratar es todo referente a la asignación familiar y algunos ejemplos, pues, ¿no? Prácticos, didácticos, ¿no? Para mejor entendimiento y comprensión. Si bien es cierto también, pues, ¿no? Remontándonos más o menos de los orígenes, ¿no? Podríamos... No te estamos visualizando, ¿podrías prender tu video? No, al apoyo técnico, si nos podía apoyar. No podemos usar la imagen de Janet. ¿Aló? Ya, sí se ve. Se le está viendo a Janet, perfecto, ya. Gracias, disculpe. Entonces, como les decía, ¿no? Un poquito, si bien es cierto, nos vamos a remontar, ¿no? Antiguamente, más o menos como era el origen, ¿no? Que más o menos estamos hablando, ¿no? En el siglo III, ¿no? Antes de Cristo, más que nada en la sociedad espartana, pues, debido, pues, ¿no? A que los ciudadanos guerreros, ¿no? A la falta, ¿no? De ello eran que las mujeres pues en sí podían concebir hijos, ¿no? En cualquier ciudadano. Claro, siempre y cuando no tuvieran la aceptación o en este caso el consentimiento del marido. Si bien es cierto, pues los hijos pues no se consideraban un patrimonio, ¿no? De los padres, sino más bien lo consideraban como un bien público. Es así, bueno, que si bien es cierto, ni bien nacían pues cada criatura, ¿no? El padre pues lo asumía, ¿no? Ese reconocimiento del recién nacido como si fuera propio, ¿no? Su propio hijo. Bueno, también, si bien es cierto, en los orígenes pues de la revolución industrial, si bien es cierto, también el fin, ¿no? Que tenían ellos era de proteger al proletariado, ¿no? Toda vez que surjan de sus partidos políticos, escuelas económicas, pensadores sociales, ¿no? Bueno, los cuales, bueno, siempre tenían inquietudes, ¿no? En cuanto a la creación, pues, ¿no? De estos derechos, ¿no? En sí que favorezcan y protejan en sí a los trabajadores. Y dentro de esas inquietudes, pues, se encontraba, pues, esa idea, ¿no? De darle la atención, pues, ¿no? A las cargas familiares, ¿no? Que tienen, ¿no? Los trabajadores.
Y bueno, si vamos un poquito más acá, más cercano, pues aquí en Perú, si bien es cierto, pues no, podemos decir, pues no, que esta asignación familiar pues se presenta como un mecanismo que es muy esencial, ¿no? Dentro de nuestra relación laboral. Toda vez, bueno, que está diseñado, ¿no? Con la finalidad de poder proteger a los trabajadores con hijos dependientes. Este beneficio en sí lo que busca pues es contribuir pues, ¿no? El sostenimiento, el bienestar de las familias trabajadoras, ¿no? Más que nada que refleja pues un compromiso social, ¿no? Hacia la protección en sí de los derechos laborales. Siguiente, por favor. Bueno, entrando un poquito más a la normativa, no, si bien es cierto, se encuentra contemplado la asignación familiar, ¿no? En nuestra ley, que es la 25129, ¿no? En la cual, pues, nos indica, ¿no? Todo lo que es relacionado, ¿no? A lo que es el tema importante de la asignación familiar, que en sí se protege, pues, ¿no? A los trabajadores de la actividad privada. En este caso nos estamos refiriendo, pues, ¿no? A los trabajadores del régimen privado del 728, que es el decreto legislativo, ¿no? De la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Este beneficio social, pues, laboral es obligatorio, pues, ¿no? Para los trabajadores de la entidad privada, en la cual, pues, equivale a un 10%, ¿no? De la remuneración mínima vital, que está destinado pues a las personas trabajadoras con hijos menores, ¿no? Menores de 18 años o mayores en este caso que estén siguiendo, continuando con sus estudios superiores, ¿no? Universitarios. Y bueno, se encuentra contemplado, pues, ¿no? Publicado el día 6 de diciembre, ¿no? Del año 1989, juntamente con su reglamento, ¿no? Que es el decreto supremo, el 035, ¿no? Guión 90, guión terra, ¿no? En la cual ahí fijan en sí, ¿no? La asignación familiar para los trabajadores de la actividad privada, ¿no? Cuya remuneración no se regule por una negociación colectiva. O sea, significa, ¿no? Bueno, que los trabajadores del privado, ¿no? Reciben aumentos, ¿no? Por sindicatos, ¿no? O sea, me refiero a los pliegos, negociación colectiva, ¿no? Pues tienen el derecho pues, a un pago mensual adicional, ¿no? Del 10% de la remuneración mínima vital. Y este beneficio, como les manifestaba, se aplica en sí, ¿no? A todo trabajador que tiene hijos menores de 18 años o mayores, ¿no? Que cursan estudios superiores. Y este reglamento fue publicado el 8 de enero del año 2003. Y también tenemos la ley, ¿no? Que hay alguna modificación, ¿no? En cuanto a la ley 31.600, ¿no? En la cual modifica la asignación familiar, si bien es cierto, pues, ¿no? Lo reciben, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Con hijos que tienen mayores de 18 años, pero que tengan, ¿no? La discapacidad severa, o sea, debemos entender en sí, ¿no? Por discapacidad severa, ¿no? Que bueno, es una condición, ¿no? Que genera dependencia absoluta o casi absoluta, ¿no? Que depende de una persona para que pueda hacer, pues, ¿no? En este caso el niño, su actividad diaria, ¿no? En cuanto a la alimentación, la higiene, ¿no? El traslado. Y se encuentra publicado, ¿no? De fecha 3 de noviembre del año 2022. Janet, no visualizamos tu rostro, por favor, ¿podrías prender tu cámara? Aprovecho para indicarle al público que los que no han llenado sus datos al ingresar pueden escribirnos al correo que les llegó la invitación. Así podemos nosotros, Walter, tu micrófono. Pati, creo que tenemos problemas con la expositora. Perfecto, ahorita voy.
Aprovecho para indicarle al público que las personas que no han ingresado sus datos correctamente nos pueden escribir por favor al correo y nosotros les estamos enviando su constancia de participación antes de los 15 días. También aprovecho el momento para decirles de que ustedes pueden escribirnos y sugerirnos temas para tocar en los meses de mayo y junio. Muchas gracias por su preferencia. Las disculpas del caso al público, vamos a dar un poco más de tiempo al final para las preguntas y para todas las dudas del público. También quisiera compartirles de que la próxima semana tenemos el evento Descansos Remunerados, Feriados Pagados, con un especialista el día 30 de abril. Los esperamos con mucho cariño. Ya está habilitado el cajón de preguntas y respuestas para ustedes y cualquier duda, ya saben, administrativa, las respondemos, pero más que nada el cajón de preguntas y respuestas es para que ustedes formulen preguntas sobre el tema que estamos tratando tan interesante, que es el tema sobre asignación familiar, que es un derecho que le corresponde a cualquier familia peruana. Ha habido unas interrupciones de luz y por eso es que en este momento ha fallado el internet y ha salido la expositora. Mil disculpas, en minutos está regresando, en segundos está regresando la expositora. Mil disculpas por todo lo que nos está pasando el día de hoy. Ya está de vuelta nuestra expositora, ya la puedo visualizar. Seguramente que en segundos ya está compartiendo su pantalla. Seguramente que ya está siendo asistida. Como les decía, el día 30 vamos a poner el tema vamos a tener el tema para ustedes de descansos remunerados.
Janet, prende tu cámara, por favor. Un minutito, perdón, doctorcita. Perdón, súper ocupado. Aló, aló, doctorcito. Aló, ¿me escucha? Oh, Sí, ya, disculpen con todo el problema del sistema, ¿no? Que se desconectó. Bueno, continuando con el tema, ¿no? Importante de la asignación familiar. Bueno, podemos decir, pues, ¿no? Que si bien es cierto, como ya les comenté, está contemplado, pues, ¿no? Por nuestra ley, ¿no? 25.129, ¿no? Que este es un beneficio social obligatorio, ¿no? Para apoyar en sí económicamente, pues, ¿no? A los trabajadores del régimen de la actividad privada, ¿no? Que tienen cargas familiares. Y bueno, este concepto en sí, pues es el pago mensual, adicional, ¿no? A la remuneración ordinaria, que en sí está destinado, pues, ¿no? A contribuir los gastos de la manutención, ¿no? Y el bienestar de los hijos, ¿no? Como les decía entonces, en sí, bueno, ¿qué dice nuestra normativa, no? Pues, ¿qué es la asignación familiar? Pues, ¿no? Es un beneficio laboral en sí aplicable, pues, a cualquier trabajador de la actividad privada, ¿no? Sin importar en sí la fecha de ingreso. O sea, nos referimos a si haya entrado de repente el 1 de enero o febrero de cualquier mes, o de repente a quincena, ¿no? A mediados, ¿no? Del mes, igualito, ¿no? Mientras que tenga el vínculo laboral vigente, ¿no? Indistintamente de su fecha de ingreso, le corresponde este beneficio, ¿no? Y juntamente con su reglamento, ¿no? El decreto supremo, el 035-90-TR, ¿no? Que nos indica, pues, ¿no? Que, bueno, la asignación familiar se va a otorgar, ¿no? A los trabajadores de la actividad privada, pues, ¿no? Cuyas remuneraciones, como le manifestaba, no se regulan en sí por la negociación colectiva, ¿no? Equivalente al 10%, ¿no? De la remuneración mínima. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora vamos a ver en sí que si bien es cierto, pues hay requisitos que en sí hay que cumplir, ¿no? Para que el trabajador pueda alcanzar este derecho, pues, ¿no? Como les estaba anticipando, ¿no? ¿Cuál es el primer requisito, ¿no? Que tenemos aquí? Es que el trabajador pertenezca, ¿no? Al régimen de la actividad privada, ¿no? Enfatizando, nos estamos refiriendo, ¿no? Al decreto legislativo, el 728, que vendría a ser la ley de productividad y competitividad laboral. ¿Cuál es el otro requisito también que es importante? Como les decía, que se tiene que tener una relación laboral vigente con la empresa, ¿no? Al momento, ¿no? De solicitar este beneficio. Como otro requisito importante también es que tengan a su cargo, ¿no? El trabajador, uno o más hijos menores de 18 años, ¿no? Salvo que, ¿no? Se encuentren efectuando, ¿no? Sus estudios superiores o universitarios, ¿no? Y el beneficio se extiende, pues, ¿no? Hasta un máximo de 6 años, ¿no? Estaríamos hablando hasta más o menos los 24 años de edad, ¿no? También como otro beneficio, ¿no? Importante es que para poder recibir este beneficio es que el trabajador pues así tenga uno o más hijos, ¿no? Ahora son mayores de 18 años, pero en este caso con la discapacidad severa. Pero esta discapacidad debe estar debidamente certificada, ¿no? Conforme a la normativa, ¿no? De la Autoridad Nacional de Salud, salvo, ¿no? Que perciban la pensión no contributiva, ¿no? Por discapacidad severa. Y eso lo que se encuentra contemplado, pues, ¿no? En la ley, la 29.973, ¿no? Que es la ley general de personas con discapacidad, ¿no? Y en su artículo único, pues, ¿no? De la ley 31.600, que fue publicada el 3 de noviembre del año 2022. Siguiente, por favor.
También, ¿no? Es importante, ¿no? Como requisito, ¿no? Tener en cuenta y presente, ¿no? Que la remuneración no se regule, ¿no? Como les decía, por una negociación colectiva. Como otro requisito también importante es que el trabajador siempre no sustente y demuestre, ¿no? Con algún documento, ¿no? Tentatorio la existencia de su hijo o hijos, ¿no? Que tenga a su cargo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Como les ponía de repente con un DNI, de repente en una partida de nacimiento, ¿no? También como otro requisito importante, ¿no? Es que el trabajador, ¿no? Sustente a su empleador, ¿no? Los hijos menores que tiene de edad, ¿no? Como les indicaba con un documento que es sustentatorio, ¿no? Y como otro requisito también importante es que en el caso que el hijo sea mayor de edad, el trabajador pues puede adjuntar una constancia de matrícula, de repente su constancia de estudios superiores, sus recibos, ¿no? O pago que de repente realiza en la pensión mensual, ¿no? Para que pueda con un documento dubitable, ¿no? Fehaciente demostrar, ¿no? O la constancia de estudio, pues, ¿no? Siguiente, por favor. También es importante, ¿no? La naturaleza de esta asignación familiar, ¿no? Toda vez que tiene su carácter y la naturaleza es remunerativa, ¿no? Conforme, ¿no? Le indica su reglamento, ¿no? Que es el Decreto Supremo, el 035-90-TR, pues, ¿no? En su artículo 3. Más que nada, pues, esta naturaleza de la asignación familiar, ¿no? Como les decía, es remunerativa y obligatoria para los trabajadores, ¿no? De la actividad privada con sus hijos menores, ¿no? De 18 años o mayores, ¿no? Que estudian estudios superiores universitarios hasta los 24 años, pues, ¿no? En sí, la asignación, esta naturaleza, ¿no? De la asignación familiar, bueno, no es solamente un simple bono, ¿no? O un regalo, ¿no? Sino que se considera como una parte integral, ¿no? Del sueldo para todo efecto legal, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las características, ¿no? Podemos decir, pues, ¿no? Que es irrenunciable. Toda vez, pues, ¿no? Que es un derecho, ¿no? Que le corresponde, pues, ¿no? El empleador que debe hacer el pago respectivo, siempre y cuando, ¿no? El trabajador acredite que tiene a su cargo, ¿no? Una carga familiar. También podríamos decir, ¿no? Que se caracteriza porque en sí el pago es íntegro. Se paga en sí por mes completo, sin importar, ¿no? Si el trabajador de repente por algún motivo, ¿no? Ha tenido falta por motivo de salud, de repente tuvo algunos percances y llegó tarde, ¿no? Este pago, por si acaso, o sea, no es proporcional. Sí o sí, el pago va a ser completo, ¿correcto? ¿Y por qué se caracteriza también? Porque, bueno, se hace un solo pago, ¿no? No es que se va a duplicar, ¿no? El hecho que tenga el trabajador 2, 3 hijos, ¿no? No es que se vaya a duplicar por tener más hijos. El monto siempre va a ser fijo, que es el 10%, ¿no? De la remuneración mínima vital, ¿no? Así tenga uno, dos o más, solamente el monto es uno solo y lo realizan en un solo pago, ¿no? En la fecha que corresponde ser el pago respectivo. Y como les decía, pues no se caracteriza justamente por ello, porque su naturaleza es remunerativa, ¿no? No es un bono extra o un regalo, su carácter, ¿no? Es remunerativo. Y como otra característica, también podemos decir, pues, que el monto es fijo y referencial, ¿no? Porque ese monto no se negocia, ni depende del sueldo del trabajador. Siempre se va a mantener, ¿no? El 10% de la remuneración mínima vital. ¿Correcto? Siguiente, por favor. ¿Cómo se puede hacer, como se dice, el cálculo en este caso, ¿no? Para poder considerar la asignación familiar, ¿no? Bueno, si bien es cierto, este cálculo, ¿no? De la asignación familiar siempre se va a aplicar el 10%, ¿no? Del ingreso mínimo legal. Nos estamos refiriendo a la remuneración mínima vital.
¿no? Y el pago siempre va a ser en la fecha que corresponde, ¿no? Que lo perciba el trabajador, ¿no? Si bien es cierto, pues ahora, en base pues al decreto supremo, el 006-2024-TR, ¿no? Establece, ¿no? Que la asignación familiar, ¿no? Bueno, en este año 2026, para el sector privado, la remuneración mínima, ¿no? Asciende a 1.130, por lo que no implica, ¿no? En hacer cuadrito, que si bien es cierto, ¿cuál es la remuneración mínima actual vigente del presente año? Es 1.130. Y el porcentaje del 10%, ¿no? Va a corresponder por el pago mensual por asignación familiar, que va a ascender a 113 soles. Siguiente, por favor. Ahora, ¿en qué momento en sí pues, se debe hacer el pago, ¿no? Las empresas deben hacer este abono de la asignación familiar. Bueno, debe ser abonada, ¿no? Por la empresa a partir, ¿no? Del momento en el cual, pues, el trabajador lo comunica y acredita, ¿no? Que tiene a su carga uno o más hijos, ¿no? En la cual, pues, ¿no? Va a comunicar, ¿no? Para que le puedan hacer el pago respectivo de sus remuneraciones, ¿no? Bueno, conforme lo indica, ¿no? Su reglamento, el decreto supremo, el 035-90-TR, ¿no? Bueno, en sus artículos segundo, ¿no? Y el artículo 10, décimo. Este beneficio, bueno, también debe estar considerado, ¿no? Consignado, al igual que la remuneración básica, ¿no? Acá como les puse el ejemplo de una boleta de pago, ¿no? Es una boleta de pago mensual, ¿no? En la cual, pues, ahí muy aparte de contener, pues, los datos de la empresa, datos del trabajador, ¿no? En la primera fila dice, pues, ¿no? Las remuneraciones que se le paga, ¿no? Entonces, dentro de ello está, pues, parte de la remuneración está considerando lo que es la asignación familiar, ¿no? Siguiente, por favor. También podemos decir, pues, ¿no? Que si bien es cierto, ¿no? En el caso, ¿no? De que un trabajador, una persona, labore, ¿no? Para más de una empresa, ¿no? ¿Cómo va a ser este pago? Si bien es cierto, el trabajador que labora para más de un empleado va a tener el derecho a percibir la asignación familiar por cada empresa, por cada razón social. ¿Correcto? O sea, si la persona trabaja, ¿no? Como en este ejemplo, para más de una empresa, que es una empresa privada, pues va a tener derecho a recibir la asignación familiar, que es el 10%, ¿no? Por cada empleador, por cada empresa. Si la empresa sea, pues, persona natural con negocio, persona jurídica, igual es su derecho, ¿no? Que la empresa otorgue este beneficio al trabajador que sustenta y acredita, ¿no? La carga familiar que tiene, ¿no? Por lo tanto, entonces, cada empresa, ¿no? Va a pagar el monto de esta asignación familiar de forma independiente, ¿no? Y adicional al sueldo, o sea, la remuneración, ¿no? Que percibe, pues, ¿no? Siempre y cuando lo acredite. Repito, que tenga sus hijos menores o mayores de edad, ¿no? Sustentando con un documento sustentatorio, unitatorio, ¿no? Siguiente, por favor. Y también podríamos decir, pues, ¿qué pasaría, no? Si la madre y el padre, ¿no? Ambos trabajan en sí para una misma empresa. ¿A quién le va a corresponder este beneficio? ¿No? Como vemos en el ejemplo, si bien es cierto, pues, ¿no? Ahí la madre y el padre, ¿no? Laboran para una misma empresa, entonces van a tener derecho a este beneficio ambos, ¿no? A ambos le corresponde este beneficio, ¿no? Tanto a la madre como al padre que laboran, ¿no? A ambos tienen derecho a poder percibir este 10%, ¿no? De la remuneración mínima vital vigente, ¿no? Por sus hijos menores, ¿no? O mayores que demuestran que están cursando estudios superiores o universitarios, ¿correcto? Siguiente, por favor. También podríamos decir, pues no, en el caso que haya una incompatibilidad de percepción,
¿no? ¿A qué nos referimos en este caso, ¿no? Que el trabajador perciba un beneficio igual o superior, ¿no? Al concepto por asignación familiar, se va a optar, ¿no? Por el que otorgue mayor beneficio, ¿no? Y esto está contemplado, ¿no? En nuestra misma ley, la 25.129, en su artículo 3. Nos estamos refiriendo, pues, ¿no? Que el trabajador de la actividad privada, ¿no? Cuya remuneración no se regule por la negociación colectiva, ¿no? Le corresponde, o un convenio, ¿no? Le corresponde, ¿no? O el beneficio puede ser igual o superior y se va a optar, ¿no? Por el beneficio más favorable, ¿no? Beneficioso al trabajador. Me refiero al indubio operario, pues, ¿no? Que se tiene que aplicar el beneficio, pues, más beneficioso al trabajador, ¿no? Siguiente, por favor. También podemos decir, pues, ¿no? Que el trabajador que labora en una empresa privada, pero en este caso la empresa se encuentra acogida a un régimen especial, ¿no? Si le va a corresponder recibir este beneficio de la asignación familiar. Podemos decir, ¿no? Que si bien es cierto, las empresas, ¿no? Que se encuentren acogidos, ¿no? Al registro de la micro y pequeña empresa, me refiero al REMIPE, en sí no están obligadas, ¿no? A hacer el abono, el pago, ¿no? De este beneficio, ¿no? Aunque bueno, puede ser, pues, ¿no? Que puedan otorgarlo de manera discrecional, facultativa, de manera voluntaria, pues, ¿no? Las empresas si lo creen pertinente, ¿no? Pero en sí, bueno, si bien es cierto la norma, ¿no? El Decreto Supremo, el 013-2013 produce, si bien es cierto, pues, no se encuentra contemplado. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto podemos decir, ¿no? Que en cuanto a las escalas de las infracciones, si bien es cierto, ¿no? La omisión, el no pagar en su debida oportunidad, ¿no? La remuneración, los beneficios al cual tiene derecho, ¿no? El trabajador, bueno, si estén incluidos por convenios colectivos o laudos, o así como la reducción de los mismos, ¿no? En el caso de fraude a la ley, o constituye también, pues, en sí constituye una infracción grave, ¿no? En materia de relación laboral, ¿no? Conforme lo indica en su mismo decreto supremo, ¿no? El 019-2006-TR, en su artículo 24, ¿no? El numeral 4. Y bueno, aquí le hice una pequeña escala, ¿no? De multas, las multas actuales, la de este año, ¿no? Que pone la entidad, ¿no? De SUNAFIL, de acuerdo, pues, ¿no? Al rango y al tipo de empresas. Bueno, en el caso, pues, de la microempresa, ¿no? El rango está ascendiendo, ¿no? Desde 247.50 hasta un tope de 3.740. ¿No? Y bueno, para que pueda así también mantener, ¿no? Este régimen especial también no debe excederse de las OITs, pues, ¿no? O sea, para que mantenga este régimen especial, debe su monto, ¿no? Debe ascender de 1 a 150 OITs, ¿no? Para que pueda mantener este rango, este tipo de empresa, de microempresa. En el caso de las pequeñas empresas, bueno, no debe superar su nivel de ventas, ¿no? De 150 a 1.700 UITs. Y su rango de multas, estamos hablando que sea de 495, ¿no? Hasta 42.075, pues, ¿no? Y en el caso de un régimen general, ¿no? En el caso que supere las 1.700, ¿no? UITs, el rango de multas, pues, ¿no? Está abarcando desde los 8.635, ¿no? Hasta un tope de 143.660, ¿no? Si bien es cierto, pues, a veces, por lo general, a veces a menudo vienen, ¿no? Trabajadores preguntando, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? Si les corresponde o no la asignación familiar, ¿no?
En este caso, pues me tocó en una oportunidad en uno de ellos, pues que el trabajador, bueno, laboró solamente 10 días en el mes. Y bueno, pues no, tuvo su descanso, pues no pudo asistir. Entonces me dice, doctora, ¿me va a corresponder que me pague mi asignación familiar? Y yo le indiqué, bueno, claro que sí, ¿no? Cuando la empresa es un régimen, ¿no? General o común, claro que sí. La empresa, ¿no? Debe pagar la asignación familiar completa. Así haya solo trabajado 10 días, así de repente haya estado con algún descanso médico, faltó, ¿no? Por algún motivo, alguna circunstancia que se haya presentado, el pago siempre va a ser completo, el pago siempre va a ser íntegro. O sea, el pago no se va a reducir, ¿no? Y a veces también me dicen, pues no, en otro caso me dicen, pues, ¿y qué pasaría, no? Si yo, le comuniqué a mi empleador, ¿no? Le presenté y por ahí, de repente se olvidó, ¿no? Sustentó sus documentos, pero por ahí, o sea, no hay, como se dice, un sello de recibido, ¿no? En la cual toma conocimiento, ¿no? La empresa. Entonces, claro, si bien es cierto el trabajador, pues al reiterarle por cualquier sea medio electrónico, ¿no? Por correo, por WhatsApp, que sí presentó sus documentos, así sea, pues, ¿no? La partida de nacimiento, o que su hijo está estudiando, pues, estudios superiores o técnicos satisfactoriamente, ¿no? Sí le corresponde, ¿no? El pago de esta asignación familiar, pues, ¿no? Toda vez, claro, que es un derecho pues irrenunciable, ¿no? Inherente al trabajador, ¿no? Porque en sí lo que se busca con este pago, ¿no? De la asignación familiar es proteger, pues, ¿no? La economía familiar, ¿no? Y claro, teniendo el documento, ¿no? Sustentatorio que presentó, ¿no? Entonces, demostrándolo todavía, ¿no? El trabajador tiene tiempo, ¿no? A poder ejercer su derecho, pues, ¿no? Si no fue pagado, ¿no? Reintegrado en su debida oportunidad, todavía puede accionar, ¿no? Hasta los 4 años, pues, ¿no? Pero siempre y cuando el trabajador, repito, sustente y demuestre, ¿no? Que comunicó a la empresa, ¿no? Es factible. Siguiente, por favor. Para mejor de repente esclarecimiento, unos pequeños casitos prácticos, ¿no? Aparte de lo que más o menos las consultas que se realizan, ¿no? A diario. Vamos a ver en este caso, ¿no? Un ejemplo práctico, ¿no? Bueno, acá tenemos a Pablo, ¿no? Que labora pues en una empresa privada, ¿no? Con un sueldo mensual que percibe de 3.000 soles y bueno, tiene 4 hijos menores de edad. Entonces, ¿cómo le va a corresponder este pago por asignación familiar, ¿no? En este año, en el mes de enero, ¿no? Del 2026. Como les mencioné, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? La norma, la ley, la 25.129, ¿no? Indica que asciende, ¿no? A la remuneración mínima vital, que es el 10%, ¿no? Si bien es cierto, pues, ¿no? La remuneración mínima, pues, estamos hablando que asciende a 113 soles, ¿no? Por el pago de asignación familiar, en la cual, así en este caso, Pablo no tenga 4 hijos, más o menos, pero ese es el monto que le corresponde por asignación familiar actual, que es 113. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si bien es cierto, ¿no? Tu sueldo de Pablo, ¿no? Que le corresponde a percibir en el mes de enero será 3.113 soles, ¿no? Toda vez que está incluido, pues, ¿no? La asignación familiar, ¿no? Que tiene naturaleza remunerativa y la remuneración que percibió, ¿no? Que percibe. Siguiente, por favor. En este caso, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Que Pedro labora también en una empresa privada. La remuneración y el sueldo que percibe es de 5.000 soles, ¿no? Y él demuestra, ¿no? Con sus documentos que tiene un menor hijo de 5 años. Entonces, ¿le va a corresponder la asignación familiar a Pedro? Claro.
A Pedro sí le va a corresponder este pago por asignación familiar que equivale al 10% de la remuneración mínima, o sea, que equivale a que asciende a 113 soles. Entonces, podemos decir que a Pedro sí le corresponde esta asignación familiar, más, ¿no? Su remuneración que asciende a 5.113 soles, ¿no? Siguiente, por favor. En este caso, por ejemplo, ¿no? Vemos, ¿no? Tanto a Miguel y a María, ambos son esposos, en este caso laboran en una fábrica, tienen un hijo de 10 años y les va a corresponder la asignación familiar. Claro, claro que sí les corresponde, ¿no? Les corresponde a ambos padres, ¿no? Ambos esposos, tanto a Miguel y a María. La ley indica, ¿no? Que como son trabajadores de un mismo empleado, ¿no? Ambos tienen ese derecho a percibir la asignación familiar de forma independiente, ¿correcto? Entonces, la empresa estaría obligada a pagarle, ¿no? La asignación familiar tanto a Miguel como a María, ¿no? Y el monto que asciende es de 113 soles mensuales que le va a corresponder a cada padre y a cada esposo. ¿Correcto? Siguiente, por favor. En este caso, por ejemplo, vemos, ¿no? A Rebeca, ¿no? Rebeca labora, ¿no? En dos empresas. En la mañana trabaja en una empresa, ¿no? En la empresa A y por la tarde, bueno, se va a trabajar, ¿no? En una empresa B, que es una cafetería. En la mañana trabaja de repente como secretaria, ¿no? Y le correspondería a Rebeca, en este caso, el pago de la asignación familiar. Bueno, en este caso, claro, a Rebeca sí le corresponde este pago de la asignación familiar. Entonces, podemos decir que Rebeca sí tiene ese derecho a percibir la asignación familiar, ¿no? Completa, ¿no? Mensual, que tiene que hacerle la voluntad de las empresas, ¿no? Por trabajar, ¿no? Así indistintamente laboren las empresas que, ¿no? Crea pertinente, demostrando y acreditando, claro que sí, puede accionar y solicitar, ¿no? El pago en su boleta, lo que asciende a la asignación familiar, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Acá también vemos otro ejemplo, ¿no? Que si bien es cierto, pues acá dice, ¿no? El hijo de Sofía cumple 18 años en marzo y en abril va a iniciar sus labores en la universidad. Entonces, le va a corresponder el pago de la asignación familiar, ¿no? Al hijo de Sofía. Claro, claro que le corresponde este beneficio al hijo de Sofía, demostrando el joven, ¿no? En este caso, que va a estudiar en una universidad. Claro que sí, le corresponde, ¿no? Siempre y cuando su mamá sustente, ¿no? Sofía sustente con sus recibos de pagos mensuales, ¿no? Que paga la universidad o su constancia que está estudiando, ¿no? Sigue cursando sus estudios superiores, sí le corresponde hasta los 24 años de edad, ¿no? Demostrando que está siguiendo estudios superiores exitosamente, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? Que si bien es cierto, sí le corresponde, ¿no? A Sofía que le paguen por su hijo la asignación familiar, ¿no? De los 113 soles mensuales, ¿no? Sin ninguna interrupción, ¿no? Mientras demuestre, ¿no? Que su hijo mantiene, pues, ¿no? La condición de estudiante, ¿no? Porque ¿qué pasaría si de repente por ahí, ¿no? Pasó algo y de repente dejó de laborar, ¿no? Entonces por ahí como que habría, pues, ¿no? Un pequeño vacío, ¿no? Y para volver a tener ese derecho, ese beneficio que le pague, que le corresponde, ¿no? A la madre que acredita, tendría nuevamente que comunicar a su empleador, ¿no? Que está siguiendo, ya retomó sus estudios, ¿no? Y sigue estudiando satisfactoriamente, ¿no? Exitosamente sus estudios superiores, ¿no? Siguiente, por favor.
En este caso, vemos, pues, ¿no? Que Luis, ¿no? Es el padrastro de Ana, que tiene 7 años, y Rosa, ¿no? Que tiene 14 años. Entonces, le correspondería el pago de la asignación familiar a Luis. Bueno, como vemos, en este caso, no le correspondería a Luis este beneficio de la asignación familiar por ser el padrastro. Así sea el padrastro o la madrastra, no le corresponde, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, la norma es bien clara, ¿no? Para que pueda percibir, tener ese derecho el trabajador al pago de la asignación familiar, ¿no? Tiene que existir un vínculo, ¿no? Laboral directo, un vínculo filial, ¿no? Sea el hijo o la hija, ¿no? Y por lo tanto, pues, no le puede corresponder a Luis este beneficio, ¿no? Así asuma la carga familiar, ¿no? Que tenga de Ana, ¿no? Y Rosa. Eh, gracias. Ok, muchas gracias a ti. Un tema sumamente interesante. Invitamos al coordinador, al doctor Walter Peralta, que nos acompaña esta tarde. Buenas tardes, Walter, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar presentes en la sala, pero tenemos que también pedir disculpas porque el sistema nos jugó una mala pasada, ¿ok? Por consiguiente, estamos muy apenados por esto, pero muy aparte de ello, quiero felicitar a la doctora Janet Villegas, está bien en su exposición, pero quiero manifestar algo, ¿ok? Ese ejemplo que pone la doctora con respecto a que cumple 18 años en marzo y empieza sus estudios en abril, ¿no? Miren, la norma establece para que se prorrogue la asignación familiar de los 18 años. ¿Qué significa esto? Que el trabajador, ¿no? Debe estar laborando, perdón, que el hijo del trabajador debe, del momento de cumplir los 18 años, debe estar siguiendo una carrera superior. ¿Ok? Marzo ya sabía que había ingresado a la universidad, empezaba las clases en abril, por lo tanto, cuando cumple los 18 años, ya había ingresado a la universidad. ¿Ok? Y se tiene que cumplir con eso. Lo diferente hubiese sido que en febrero cumple 18 años. En marzo, ¿no? Da su examen de la universidad y inicia sus clases en abril. Ahí no le correspondía la asignación familiar, porque cuando cumplió 18 años en febrero, no estaba siguiendo ningún estudio superior. ¿Okay? No es que después, ya ingresó en marzo, en abril empieza, no, ya perdió el derecho. Eso es lo que establece la normatividad y hay que tener muchísimo cuidado al respecto. ¿Ok? Bien, estamos para ver sus consultas, de ser el caso. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Adelante, Gloria. Así es, muchas gracias al público por acompañarnos esta tarde. Quisiera leer la primera pregunta de Doris Limasca. Dice, si durante todo el mes estuve con subsidio, ¿me escuchan, no? Sí, Si durante todo el mes estuve con subsidio o todo el mes con licencia sin goce, ¿me corresponde el pago de asignación
Bien, 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 bien. A ver, Janet, Si bien está con licencia sin goce de haber. en este caso, si bien es cierto, ¿no? Cuando tienen licencia sin goce de haber, no le correspondería el pago, ¿no? De la asignación familiar, salvo que sea una licencia con goce de haber, ¿no? O de repente que haya laborado, pues ya tengo un tiempo que trabajó, así sea un día, y después le dieron la licencia, igual le correspondería el pago de la asignación familiar. Pero en este caso específico, si está con licencia sin goce de haber, no le corresponde al trabajador. Ok. Quisiera darle el pase a Luis Flores Santos, quien ha alzado la mano. Luis, te escuchamos. Buenas tardes. Luis Flores Santos. De igual manera nos acompaña esta tarde Nicolás Chávez. Nicolás, buenas tardes, te escuchamos. Entonces paso a leer la segunda pregunta. Luis y Nicolás, activen sus micros para poder escucharlos. Formular sus preguntas. Paso a leer la pregunta de Carlos Quiroz. Carlos dice, señorita, ¿las personas con discapacidad leve y moderada también tienen beneficiarios? En sí hablan de la discapacidad severa, ¿no? Personas que dependen, ¿no? De otra persona que no pueden valerse por sí mismas, ¿no? Para siempre y cuando esté certificada, ¿no? Por la autoridad de salud, ¿no? Para que puedan tener este beneficio, ¿no? Y que no perciban una pensión contributiva, ¿no? Le damos el pase a Nicolás Chávez. Buenas tardes, Nicolás. Escuchamos. Nicolás, buenas tardes. Armando Martínez nos dice, ¿la asignación familiar se computa proporcional a los días laborados? No, la asignación familiar se tiene que hacer el pago íntegro, así haya trabajado un día, 15 días, ¿no? El pago debe ser íntegro. Ok. Aquí hay otro participante que dice, si tengo a mi cuidado a mi sobrino, ¿puedo recibir la asignación familiar? En este caso no le corresponde el pago de la asignación familiar porque como lo indica la norma, tiene que haber un vínculo filial, un parentesco, ¿no? Entre padre e hijos. No puede ser primos, ni sobrinos, ¿no? Ni tíos. Tiene que ser netamente el padre. Ok. Le damos el pase a Armando Martínez. Armando, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, doctora. Mire, tengo dos consultas. Ok. La primera, no me quedó claro sobre los hijos que cursan estudios superiores. Si viene un trabajador nuevo, presenta la inscripción de su hijo a la universidad, ¿le corresponde o no la asignación familiar? Permítame aclarar ese punto que hice la aclaración. ¿Ok? Bien, Armando. Cuando cumpla los 18 años, ya el hijo del trabajador debe estar, ¿no? O se puede demostrar que ya tiene estudios superiores. Es por eso que el ejemplo que presentó la doctora es que en marzo cumple 18 años y en abril empieza sus clases, porque en marzo bueno, en la mayoría de universidades en marzo son los exámenes de admisión, ¿no? Estudios de educación superior, en marzo y ya está ingresado, ¿ok? Entonces, ingresa a la universidad, por decir, ingresa, hoy es el examen de ingreso y mañana cumple los 18 años. Él ya sabe que ha ingresado porque salió en la lista de ingresantes. Entonces, va a seguir estudios superiores y va a iniciarse hoy, mañana o pasado. Bien, la situación es el siguiente, que hoy cumple 18 años, hoy cumple 18 años, ¿no? Recién se va a poner a estudiar educación superior
en junio. Se va a matricular, va a postular y va a hacer en junio. ¿Ok? Eso ya se perdió. Ya no es retroactivo. ¿Ok? La asignación familiar dice, la asignación familiar es para los hijos menores de 18 años. ¿No? Se va a extender por 6 años más, es decir, hasta los 24 años, si es que al cumplir los 18 años se llega a demostrar que está estudiando educación superior. ¿No? Es decir, Ya, 18 años ya es considerado un estudiante de educación superior. ¿Bien? Porque si es después, ya no, se pierde esa condición. o sea, para tenerlo claro, Sí. solamente se incluye la asignación familiar para los hijos de los trabajadores que están laborando en el momento. Si ingresa un trabajador nuevo con su hijo en la universidad, no le corresponde. Eso quería que me confirme. Ah, ya. ¿No? Imaginémonos el caso que él venga percibiendo ya la asignación familiar, ¿no? En otra empresa. Por motivos X ingresa a la nueva empresa, ¿ok? Va a demostrar, cuando mi hijo, de acuerdo a ley, cuando mi hijo cumplió los 18 años, ya estaba en la universidad. Y mi hijo tiene 23 años, ¿no? Tendrán que otorgarle la asignación familiar porque está cumpliendo de la ley. No establece en la misma empresa, ¿no? Sí, que al momento de estudiar, de cumplir los 18 años, estaba estudiando educación superior, le correspondería, porque no establece, repito, en la misma empresa. ¿Ok? Entonces, mi hijo cumple 18, perdón, estoy entrando a su empresa laboral y mi hijo ha cumplido 18 años cuando estaba estudiando educación superior. Paso a usted, yo le tengo que decir, sí, señor, cuando mi hijo cumplió 18 años, acá está su certificado, constancia de que viene estudiando educación superior desde los 18 años, de 17 años por decir. ¿No? Entonces, le correspondería ahí. ¿Ok, Armando? La siguiente consulta. Perfecto, Bueno, perfecto. Continuamos con las consultas. Quisiera darle el pase a Mónica Alguay. buenas Mónica, tardes, ¿me escucha? Sí, buenas te tardes. escuchamos, Mónica. ¿Cómo está? Buenas tardes. Yo quería consultar respecto al caso práctico que indicó la licenciada, en el que una madre trabaja en dos empresas. Ambas empresas le tienen que dar lo que es la asignación familiar completa, Claro que ¿sí? sí, cada empresa, claro que sí, a cada empresa le corresponde hacer el pago mensual, ¿no? Del 10%, estamos refiriendo a 113 soles, ¿no? Cada una individualmente. La empresa y la empresa B ambas se obligan a hacerme el pago de mi asignación, que es el 10%, 113 soles que le corresponde a la empresa y 113 soles a la empresa B. Ok, y en ese caso también aplica lo mismo cuando se trata del tema de la lactancia, el periodo de maternidad que les dan. También ambas empresas lo aplican y ambas le hacen el abono correspondiente. Claro que sí, porque demostrando, ¿no? Que tienes un bebito, ¿no? Que está en lactancia o que nació, ¿no? Con su derecho habiente, claro que sí, la empresa está obligada a abonar a familiar. Mm, ok, ok, comprendo. Permítanme, Mónica, Ujú, a redundar la situación. ok. Hay que ir a la norma, hay que ir a la ley. Ahí no establece que si la empresa viniera prestando o el trabajador viniera prestando en más de una empresa, ya no le corresponde, ¿no? Acá es por empresa.
¿no? Labora en 2 o 3 empresas, las 2 o 3 empresas le tienen que pagar. Así como podríamos decir, las 2 o 3 empresas le hacen los descuentos del sistema previsional, o por las 2 o 3 empresas se paga el seguro social, ¿no? Porque es la normatividad que no hace distingo de esa manera. Entonces, de la misma forma, es la asignación familiar. ¿Ok? Sí, yo lo consultaba porque yo en un tiempo cuando salí embarazada estaba trabajando en dos empresas, en una en tiempo completo y en una en part-time. Y bueno, sí, ambos me pagaron mi periodo de licencia, pero cuando ya termina mi periodo de licencia, yo previamente informé a ambos que no iba a continuar, que iba a dedicarme a la maternidad. Y una de las empresas me llamó después indicándome de que Salud no le había reintegrado los pagos que ellos me habían hecho. Me indicó de que Salud les tenía que reintegrar y que solo le reintegró a una empresa, pero no a la otra. Y me dejó ahí como que en la duda, ¿no? Porque ya no me quisieron volver a recibir luego. No, no, bueno, disculpe, yo tengo mis dudas ahí. Ok. Eh, la subsidio por maternidad Ujú, no establece, no hace distingo por una empresa o 2 empresas. Las 2 empresas tenían que pagar, ujú, ¿no? sí, ¿Por sí, así. qué? Hacemos un ejercicio, como digo yo, un análisis de sangre, ¿no? Por una empresa, por una empresa gana usted 1.500 soles. Ujú, Por la otra empresa gana usted 1.000 soles, o sea, régimen general y la ujú, parcial, ¿no? ¿Cuánto gana usted mensual? 2.500. 2.500. ¿Ok? Ujú, Entonces, al Seguro Social, una empresa A paga el Seguro Social el 9% en base a los 1.500. La otra empresa le paga el 9% en base a ujú, los 1.000 ujú, soles. exacto. Ojo, son 2 empresas diferentes, Ujú, ¿no? así Porque es. el Seguro Social, los subsidios le pasa de acuerdo a sus aportaciones. Ah, no, es Ujú. doble por doble empresa. No, eso no tiene nada que ver, Mm, ok, ¿no? ok. A lo que es una Mm, cuestión lógica. Yo ujú, fácilmente pues le podría decir, no, oiga, un momentito, pues no se pase, ya le están pagando, ¿ok? Porque cuando trabajó ambas empresas le reconocieron, no para todo efecto, el descanso pre y postnatal, ¿no? Porque tiene derecho, pues, ¿no? Es así, Teresa. Oh, perdón. Sí, Teresa, ¿no? Es así. Lamentablemente que a veces, pues, las empresas tratan de sorprender, ¿ok? Yo con razones, con lógica, le he dicho cómo es, ¿ok? Igual al sistema previsional. El sistema previsional no es el 13% de 1.500 o el 13% de 1.000, ¿no? Ambas empresas van a generar eso, pero es el 13% de 3.500, o perdón, 2.500. ¿Ok? Es así. No es que yo no me voy, como alguien me dijo, yo no me voy a enfermar 2 veces, no me van a curar 2 veces. ¿Por qué me tienen que hacer el descuento? No. Primero que el Seguro Social no te hace descuento, es aporte. El sistema previsional sí te tienen que hacer descuento. El 13% de 1.500 y en la otra empresa que ganas 1.000 soles, de 2.500 es el que ganas mensualmente. Ahí te tienen que hacer ese aporte. Es así. ¿Ok? Ok, quisiera darle el pase a Teresa Pasa. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, perfectamente.
Disculpe, en el caso del estudiante de 18 años que el estudio se alarga a, digamos, a 8 años, ¿sigue percibiendo ese 10%? Porque en ocasiones hay estudiantes que se matriculan a menos cursos y alargan su carrera para 8 años, 9 años quizás. ¿Sigue percibiendo ese 10%? ¿Esa asignación familiar? Permítame aclarar eso, Teresa. Ok. Ahí, sin el menor ánimo de ofender a nadie, por favor, ¿ah? No es mi intención. Hay estudiantes que son eternos, como dicen. Su carrera lo hacen en 10, 15 años. ¿Ok? Y lo digo de esto porque soy docente universitario. ¿Qué pasa? Acá no establece por lo que sigue estudiando de, superior, sino lo que la ley establece hasta 6 años más, de 18 a 6 años más, o sea, hasta que cumple los 24. Bien, cumple 24 años, hasta ahí nomás le pagan la asignación familiar. Así sus estudios superiores lo hagan 10, 15, 20 años. No es por cuestión de los años, sino por la edad. ¿Ok? Salvo, como dijo ya la doctora Villegas, salvo que se trate de un trabajador que tenga discapacidad, pero discapacidad severa, que no se pueda valer por sí mismo. En ese caso, no interesa la edad. ¿Ok? Marco David Cerquitello. La bienvenida a Andrés Neira. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Andrés Neira. Andrés Neira. Voy a leer la pregunta de Vivian. Buenas tardes. Andrés, ¿estás con Buenas nosotros? tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es el siguiente. Mira, en el sector público, bueno, yo, cabe la redundancia, yo en el sector público, tanto de mi familia, está en el hospital, es asignación familiar. Entonces, desde el año, No sé qué pasó con el audio de Andrés. Estoy leyendo la pregunta de una consulta. Si el trabajador solicita el DNI del hijo menor de edad, luego de 3 meses de haber ingresado a laborar, la empresa no pagó en su momento. Repito la pregunta. El trabajador presenta el DNI del hijo menor de edad luego de 3 meses de haber ingresado a laborar. La empresa debería reintegrar la asignación familiar por esos 3 meses que no pagó en su momento. Si el trabajador, claro, presentó un documento sustentatorio dubitable, ¿no? Que se puso en conocimiento en su debida oportunidad, ¿no? Y la empresa, por algún motivo, no pudo hacer el pago respectivo en su debida oportunidad y podría reclamar esa Complementando lo establecido por la doctora Villegas, siempre me gustan estas cuestiones de hacer el análisis. ¿Okay? Un trabajador va a tener derecho desde el momento que presente ese derecho. Como acá en este caso, está recién ingresando a laborar, ¿no? Al ingresar a laborar, no presenta absolutamente nada, ¿no? Recién a los mes y medio, 2 meses, presenta, señor, yo tengo un hijo menor de 18 años y necesito que se me pague la asignación familiar. A partir de eso tiene el derecho, no es retroactivo. Qué bueno fuera de que si fuera retroactivo, yo tengo ya 3 años laborando y tengo un hijo de 4 años, ¿no?
que me reconozcan desde que empecé a laborar. Si el empleador no sabía que tenía hijos, ¿no? Porque algunos no presentan su documentación completa. Ya recién se enteran cuando dicen, se enteran, ay, ven, tú tienes un hijo, sí. ¿Y por qué no has presentado la documentación? Presenta, eres casado, soltero, viudo, divorciado, bueno. Tiene que presentar desde el comienzo, cuando se le llena el famoso papelito, la constancia esa, ¿no? De ingreso del trabajador, debe iniciar quién es su familiar, su cónyuge, su esposa, ¿no? Cuántos hijos tiene, hombres y mujeres, todo eso. Pero hay personas que no llenan ese formato. Recién, cuando están un tiempo laborando, recién, quiero que me paguen mi asignación familiar. Ok, la ley establece, tiene que acreditar el derecho. Desde la acreditación del derecho, recién estaría el pago de la asignación familiar. ¿Ok? Gloria. Sí, continuando, quiero leer una pregunta más porque ya estamos por finalizar. David Guamaní Mulato nos dice, si mi hijo cumple 18 años en enero, ingresa a la universidad en abril, o sea, ¿ya no me correspondería la asignación familiar o puede regular presentando sus documentos de la universidad? ¿Lo repites? Repítelo, por favor. Si mi hijo cumple 18 años en enero, ingresa a la universidad en abril, o sea, ¿ya no me corresponde la asignación familiar o se puede regular presentando los documentos? Bien. Cuando, ojo, volvemos a repetir esta pregunta. Solamente nos basamos en lo que establece la ley. También se podrá, ¿no? O también le corresponde la asignación familiar si es que, ¿no? Sigue estudios superiores. ¿Qué significa? Que cuando cumples 18 años, tú pierdes. Salvo que al cumplir los 18 años, estés siguiendo una carrera, una educación superior. Si al cumplir los 18 años no estás estudiando por ningún momento estás estudiando una carrera superior, ¿ok? Lo pierdes. Ya se perdió. No, porque, ojo, nos basamos en la ley, nos basamos en el reglamento. Y en ninguno de ellos dice, si es que luego de cumplir los 18 años, siguieras estudio superior, retomarías la asignación familiar. También te correspondería la asignación familiar. Si dijera eso, con todos aquellos que ingresen a tener una educación superior antes de los 24 años, maravilloso. Pero la norma solamente tienen derecho hasta los 18 años, salvo que sigan una carrera superior. O sea, cumples 18 años y tienes carrera superior, te sigue correspondiendo hasta los 24 años. ¿Ok? Bien, Gloria, creo que hemos terminado. Sí. Gloria. Gloria. Gloria, creo que se... Gloria. Bien, señores, por mi parte, Glorita, Gloria, uy, estamos con el problema. Bien, por nuestra parte,
No está nuestra moderadora estrella, Gloria Vera. Esperamos que para la próxima, creo que algo de remuneraciones es... no, Gloria, si me escuchas, por favor. Gloria. Bien. Por mi parte, quiero agradecer habernos acompañado hoy día y para todos ustedes les deseo el próximo 1 de mayo un feliz día del trabajador, porque también podríamos decir del ex trabajo, porque todos somos trabajadores. De una u otra manera trabajamos para ganarnos el sustento. Por mi parte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias.